¿Es la Biblia la revelación de Dios? ¿Es la Biblia infalible? ¿No contiene errores? ¿Es suficiente? ¿Es inspirada por Dios? ¿Es la Biblia su palabra y no el Corán o no el libro del Mormón u otros libros que reclaman ser de inspiración divina? Estas y otras preguntas las vamos a responder aquí, en Veritas. Hola. En nuestra entrega pasada demostramos más allá de toda duda la existencia de Dios y formulamos una pregunta. ¿Cómo ese Dios existe, de qué forma escogió Él revelarse al ser humano? En teología se hace una distinción entre la revelación natural o general y la revelación específica o especial. Decimos, a partir de las Escrituras, que Dios se reveló en su creación. Su eterno poder y su deidad y su divinidad fue revelado en las cosas creadas. A eso se le llama revelación general. Podemos discernir el Creador desde la creación. Pero también hay otro tipo de revelación, la revelación especial. Aquella donde Dios revela quién es Él y lo que espera de nosotros. Y en la revelación especial tenemos varios libros sagrados de varias religiones que reclaman ser auténticos y ser inspirados por Dios. Los musulmanes tienen el Corán, los mormones tienen el libro del Mormón. Allá en las religiones orientales tenemos otros libros que reclaman ser sagrados. Por ejemplo, el Bhagavad Gita o las Vedas. ¿Cómo saber cuál es y cuál no es? Bueno, tenemos que regresar a aquel que descubrió la lógica. Aristóteles nos decía que dos declaraciones que se oponen a sí mismas y se dan al mismo tiempo y con la misma relación, ambas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Si una es cierta, la otra no lo es. Entonces, en vez de ir a buscar todos los libros de todas las religiones, podemos escoger uno y buscar su validez. Si lo encontramos y vemos que es auténtico, válido, correcto, lo damos por bueno y por lo tanto excluimos todos los que se le oponen. En esta entrega vamos a intentar demostrar que el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, que se compone de dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, que el Antiguo Testamento es auténtico, que lo que tenemos hoy es lo que escribieron los autores, que no ha sido modificado y que por tanto podemos confiar en él. En nuestra siguiente entrega haremos lo mismo con el Nuevo Testamento. Los judíos reclaman ser los custodios de la palabra de Dios revelada. Y ese es el Antiguo Testamento para ellos, o la Biblia judía llamada el Tanaj. Empieza con la ley o la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y después continúa con lo que ellos llaman los profetas. Los judíos siempre han tenido un celo por preservar la integridad de sus escrituras. Como las escrituras iniciales estaban escritas en materiales perecederos, llámese pergaminos o papiros, esos materiales se iban destruyendo con el tiempo. Entonces ellos hacían copias y se garantizaban que esas copias fueran exactas al original. La forma como lo hacían era que familias enteras se dedicaban solo a copiar y atrás se ponía como una suerte de supervisor que no los dejaba hacerlo de memoria. Tenían que estar viendo el documento y haciendo su copia al lado. Eran tan exigentes que entre carácter y carácter no podría haber más de la distancia de un hilo.
Y además asignaban a cada carácter un número y hacían complejas operaciones matemáticas que daban como resultado un número final por libro que después comparaban con el libro original y si no eran iguales, desechaban el nuevo y lo hacían otra vez. Y uno diría, bueno, eso fue preservando las copias. ¿Tenemos algún documento que nos diga que el sistema sirvió? Bueno, allá por el primer siglo se encontraron en las cuevas de Qumran, en Israel, unos rollos que se hicieron muy famosos. Se le ha llamado los rollos del Mar Muerto. Allí entre esos rollos estaba el libro del profeta Isaías. Ese libro se comparó con la copia más temprana que tenemos, o que teníamos para entonces, que era por ahí del año 1200 después de Cristo, para ver si eran diferentes, con 1000 y algo años de distancia. Y resulta que eran exactos. Eso nos demuestra que los judíos han mantenido la integridad de sus escrituras. Podemos entonces confiar de que los libros del Antiguo Testamento no han sido alterados, son exactamente hoy como lo eran cuando sus autores originales lo escribieron, y por lo tanto podemos descansar en el celo del pueblo de Israel de preservar la Escritura. De paso, una de las misiones que Dios le dio a ese pueblo fue precisamente preservar su palabra. En nuestra siguiente entrega veremos lo mismo, pero con el Nuevo Testamento, que es mucho más controversial. Nos aseguraremos de que lo que tenemos hoy es lo que se escribió originalmente y finalmente demostraremos que ambos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo, fueron inspirados por Dios. Y todo eso lo haremos desde las evidencias, porque la verdad importa. Muchas gracias.